Red Más País. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Red Más País. Uno de los temas que estuvo en la agenda informativa esta semana tuvo que ver con un proyecto de ley que fue presentado al Congreso y que fue aprobado por el Congreso, en el cual se autorizaría una reducción del 12 al 4% al aporte en salud de los pensionados. Es decir, que los abuelitos que están pensionados reducirían la plata que se les descuenta para su salud. Sin embargo, el gobierno dijo que esta ley no tendría su aval. Esta es la historia. Meses antes de comenzar su segundo mandato como presidente de la República, el actual presidente y en ese entonces candidato Juan Manuel Santos mostró su total apoyo a los pensionados del país. Sé que un anhelo de todos los pensionados es que se reduzca la contribución a la salud. Hay un proyecto de ley en el Congreso de la República y yo voy a apoyar ese proyecto de ley. Sin embargo, a la hora de aprobar la ley, la cual ya había sido aprobada por el Congreso con 57 votos a favor, el gobierno no la sancionó. Dice el gobierno que esta ley trata de darle a un grupo específico una ventaja a nivel tributario y priva al sector de la salud de unos ingresos que necesita. En otras palabras, beneficia a 900.000 personas de un grupo de 4.4 millones que hacen aportes. De ser aprobada esta ley, el impacto fiscal o costo sería de 3.7 billones de pesos entre 2017 y 2022, presupuesto que no es claro de dónde podría salir. Por último, asegura el gobierno que esta ley constitucionalmente no sería viable, pues estaría yendo en contravía a la ley de responsabilidad fiscal que dice que el déficit fiscal cada año debe ser menor al año anterior. Como era de esperarse, esta decisión del gobierno no cayó muy bien y en las principales ciudades del país grupos de pensionados salieron a marchar. Con un plantón en la puerta de la Gobernación del Atlántico, los pensionados de esta sección del país se congregaron para exigirle al gobierno nacional y más exactamente al presidente Santos la firma de la ley que le otorga beneficios en los aportes a la salud. En un acto de poca asistencia, los pensionados y las madres comunitarias adscritas al ICBF se concentraron en la plaza de Puerto Duro, muy cerca del centro histórico de Cartagena, para unirse a la gran jornada de protesta nacional. Para la movilización nacional de las centrales sindicales y las confederaciones de pensionados, en el Parque Berrío de Medellín se reunieron cientos de personas para exigirle al gobierno nacional y sobre todo al presidente Juan Manuel Santos unas mejores condiciones laborales, de pensiones y de salud. En Cali, por lo menos unas 400 personas pensionadas se reunieron para pedirle al gobierno nacional que disminuya los aportes de salud del 12 al 4% y al presidente Juan Manuel Santos que cumpliera sus promesas de campaña. Pues hay que colocar en una balanza quién iba a correr con esos gastos si se aprobaba esta ley. Tenemos suficiente cartera, suficiente billetera para sufragar esa plata, sí o no, pues ahí está el debate. Por eso a esta hora saludamos al doctor Alexander López, senador. Senador, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Giovanni, muchas gracias por la invitación. Y le hago justamente esa pregunta, senador. Bueno, de ser sancionada esta ley, el gobierno llegara a echarse para atrás y sancionarla, ¿de dónde saldría la plata para ese 8% que los pensionados iban a dejar de aportar? A ver, ese ha sido justamente uno de los argumentos del gobierno, y es que no hay plata, de que no hay recursos y que esto va a generar impacto fiscal. Lo primero que hay que decir es que a este gobierno y a todos los gobiernos de aquí hacia atrás, nada que signifique derechos para los más débiles, hay recursos. Siempre es oponiéndose a los derechos, le quitan horas extras a los trabajadores, le generan más impuestos a los colombianos como la nefasta reforma tributaria que subió el IVA al 19%. Así que casi que nunca se sacan leyes en favor de los colombianos. En este caso, por ejemplo, con este proyecto de ley de reducción del aporte en salud del 12 al 4%, se están beneficiando 1.500.000 familias. Recursos que pueden salir de muchas fuentes. Nosotros le hemos dicho al gobierno varias fuentes mediante las cuales se pueden salir estos recursos. Por ejemplo, la reforma tributaria este año va a recaudar 11 billones de pesos y el gobierno esperaba recaudar 7. Ahí queda un espacio fiscal de casi 4 billones. Lo mismo ocurre con las exenciones tributarias. Hoy en Colombia, 4 sectores económicos: el sector financiero,
el sector transnacional de explotación mineroenergético, 2.000 personas naturales y las grandes almacenes, las grandes cadenas de superficies tienen exenciones tributarias por 72 billones, o sea que no pagan 72 billones en impuestos al año. De allí pueden salir los recursos. Pero también hemos dicho que Colombia, la corrupción mejor dicho, hace y deshace con este país. Por ejemplo, el Contralor General de la Nación ha dicho que en Colombia se pierden más de 22 billones de pesos al año en corrupción. Los excesivos gastos burocráticos que tiene este país, el salario mismo de los congresistas que es exagerado y que es absolutamente elevado. Así que fuentes hay muchas para resolver este problema de los pensionados, de su reducción en el aporte en salud. Lo que pasa es que no hay voluntad política y así lo hemos entendido siempre. Santos y los demás gobiernos son personajes o son individuos que solamente benefician a los más poderosos y siempre actúan en contra de los más débiles. El doctor Alexander López, gracias por sus opiniones y pues ahí está el debate. Si se aprueba o no se aprueba, ya el gobierno dijo que no, porque simplemente no hay plata para pagar ese 8% que dejarían de aportar los pensionados. Nosotros vamos a un corte comercial y al regresar vamos a hablar de los mitos y verdades de las transfusiones de sangre. Ya regresamos. Esto de Red Más País. En el Valle del Cauca requieren con urgencia fomentar la donación de sangre porque no solo ha disminuido el número de voluntarios, sino también la escasez de algunos tipos del plasma. Solo el 5% de los habitantes del Valle es tipo de sangre O negativo y esto ha disparado la preocupación entre especialistas y organismos de socorro debido al poco índice de donantes que llegan a depositar voluntariamente su plasma. A lo largo del año siempre contamos con un déficit bastante pronunciado debido a que la cultura de donación de sangre en Colombia no está muy arraigada en cada uno de nosotros. Entonces, ejemplo, hay lugares y meses donde hay grupos específicos donde se requiere este grupo. Por ejemplo, en esta temporada estamos requiriendo mucho el grupo O negativo debido al incremento de cirugías y procedimientos que requieren este tipo de sangre. La urgencia de conseguir el líquido aumenta en los bancos de sangre, sobre todo a finales de año, debido a las emergencias ocurridas por fiestas y celebraciones culturales en todo el país. Normalmente lo que es final de año y inicios de año se dispara debido a que pues no hay muchos donantes y pues las emergencias que se presentan por las festividades y por las vacaciones pues obviamente hace que se dispare esta cantidad de líquido que se requiera. El O negativo es usado regularmente en tratamientos contra el cáncer. Sin embargo, advierten los especialistas que para todos los tipos hay mitos que frenan las iniciativas de los interesados. Lastimosamente los mitos influyen bastante en las personas al momento de tomar la decisión, de que si me voy a engordar, que me voy a desmayar. Recuerde que donar sangre cuenta con unos beneficios, uno de ellos es la oxigenación de su organismo. Aunque pareciera lógico, todas las personas en riesgo que acepten transfusión de sangre, existen creencias y religiones que basados en los textos de algunas religiones se rehúsan a recibir trasplantes de otras personas. La transfusión de sangre médicamente es una acción pertinente para salvar vida. De allí que se promuevan campañas de donación de sangre desde las secretarías de salud en todo el país. Sin embargo, lo que científicamente es válido, religiosamente a veces no lo es. Para la comunidad religiosa de los Testigos de Jehová no es un capricho negarse a la transfusión, es un mandato divino, sustentado en los libros de Génesis, Levíticos y Hechos de los Apóstoles. Hay una gran prohibición de alimentarse con sangre. La segunda etapa del judaísmo hasta la venida de Jesús, hay varias leyes en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos 17, donde se prohíbe alimentarse con sangre. El cristianismo, con la venida de Jesús, cambió las normas. Sin embargo, una de las poquitas leyes que quedaron de la ley mosaica fue abstenerse de la sangre. Los avances médicos y tecnológicos han ayudado a los Testigos de Jehová a ser fieles a su creencia religiosa. Normalmente un testigo de Jehová no acepta una transfusión de sangre y obviamente tampoco dona. Hay alternativas a la transfusión de sangre. Los excelentes médicos pueden usarla y la están usando. Para la Iglesia Católica, la transfusión de sangre y la donación son actos para salvaguardar la vida del hombre. Primero está la vida que la ley religiosa. Cuando hay transfusión de sangre, pues, mire, es que está la vida del ser humano
como valor supremo. En el 2016, en el Atlántico, 56.000 personas donaron sangre para eventos de transfusión, de acuerdo a un informe de la Secretaría de Salud. La entidad sigue trabajando para que se multipliquen los donantes, al tiempo que capacitan al personal médico para que se respete el criterio religioso. Por su credo religioso no aceptan la transfusión. Es un tema complejo desde el punto de vista de estructura de la creencia, es un tema respetable. Y para eso ya hay en el sistema médico y en la parte científica unos sustitutos que evidentemente no generan el mismo impacto de manera inmediata en la sangre, pero que pueden ayudar a estas personas, específicamente, por ejemplo, te lo digo, las personas testigos de Jehová, que no aceptan o no permiten ser transfundidas. En la actualidad en el Atlántico hay 4 bancos de sangre que se abastecen gracias a la donación y con los cuales se garantizan procesos quirúrgicos y se esperan atender eventualidades o tragedias. Como se pueden dar cuenta, existen muchas opiniones alrededor de la donación de sangre, algunos mitos, algunas posiciones religiosas sumamente respetables. Por eso en Cartagena buscamos una experta para aclarar algunas dudas respecto a la donación de sangre. Los mitos sobre la donación de sangre influyen negativamente en los ciudadanos de Cartagena a la hora de ejercer esta labor humanitaria. Existe mucho mito en Cartagena, pues la gente piensa que donando sangre pues se va a engordar, le va a salir más sangre, tiene que seguir donando repetitivamente. Entonces existen muchos mitos que a veces pues la persona se mete en su cabecita, por decirlo así, y no es así, no es cierto. Aquí en el Banco de Sangre de la Cruz Roja de Cartagena, la cifra mensual de donantes como meta es de entre 800 y 1000 personas. Sin embargo, al cierre del mes es difícil en cumplir esta meta. Con una donación de sangre le estamos salvando la vida a 3 personas. 3 personas pues que uno no conoce, que se encuentran en las clínicas y en los hospitales de la ciudad de Cartagena. Lo que dona uno son 450 cc de sangre. La persona puede donar, el hombre cada 3 meses y la mujer cada 4. Personas entre los 18 y 30 años son los que más tienen la voluntad de llegar hasta este banco de sangre, uno de los más modernos de la costa Caribe, donde cada bolsa de plasma o de sangre tiene un sello de calidad. Los tipos de sangre O positivo y negativo son los de mayor demanda en Cartagena. Y atención a esta historia, en Colombia se registró el primer caso de fenotipo Bombay. Es un tipo de sangre muy escasa que surgió en la India y que posee una niña en Medellín. Este descubrimiento traerá grandes retos para los bancos de sangre de nuestro país. En el Hospital San Vicente Fundación de Medellín se recibió el caso de una menor de edad de tan solo 15 meses de nacida, que presentaba un cuadro agudo de hemorragia del tracto digestivo. Inmediatamente la niña, de nombre Ana Sofía, fue remitida al servicio de urgencias. Lo que la lleva a anemizarse. Con base en esto y en la evaluación clínica que hacen los médicos, consideran que la niña debe de ser transfundida. En medio de las tomas de muestra para llevar a cabo el procedimiento de transfusión, las bacteriólogas encargadas del caso descubren que Sofía no tenía una sangre común. Luego de varias muestras, pruebas y exámenes, se logra determinar que el grupo sanguíneo de la pequeña correspondía al fenotipo Bombay. Es una variante de los sistemas de grupos sanguíneos. ¿Cuál es el más frecuente y que lleva a que no comúnmente se hable de la clasificación sanguínea? Es el sistema AB0. En el caso del fenotipo Bombay, no se cubren los glóbulos rojos con esa sustancia H. Esto quiere decir que al no contarse con esta sustancia, no se pueden pegar en las paredes de los glóbulos rojos los azúcares que permiten que una persona pueda ser clasificada en los grupos más comunes de sangre. En el caso de la niña, entonces, lo que sucede es que no puede codificar para ninguno del sistema ABO. ¿Y eso entonces a qué lleva? A que estos pacientes solamente pueden ser transfundidos con sangre que sea fenotipo Bombay, porque si se llega a transfundir con una sangre que sea O positivo o negativo u otras del sistema AB0,
va a producir una reacción adversa muy severa que incluso puede poner en peligro la vida de la persona. 1 de cada 2 personas tienen grupo sanguíneo O positivo. El AB negativo es el más escaso del sistema y lo tienen 1 de cada 1000. Para el fenotipo Bombay, en la India es donde más se presenta. De ahí viene su nombre y solo una persona en 10.000 lo posee. Este es el primer caso registrado en Colombia. Al tenerse plenamente identificado el grupo sanguíneo de la pequeña Sofía, se realizó una búsqueda en todos los bancos de sangre del país y no se encontró ningún donante caracterizado. Solo en Fortaleza, Brasil, se logra ubicar al donante. El día 11 de julio a la noche, la sangre llega al Hospital Universitario San Vicente Fundación y el 12 de julio la niña es transfundida con 80 centímetros de glóbulos rojos compatibles sin complicaciones. En Colombia no se permite la importación de sangre y en Brasil no se permite la exportación de la misma, pero ante el caso ambos países accedieron a dar los permisos para que la sangre llegara a Medellín. Para hablar de este tema nos acompaña a esta hora la doctora Aida Nubia Rodríguez, directora del Banco Nacional de Sangre de la Cruz Roja. Bienvenida, doctora Aida. Muchas gracias. Bueno, este tema de la donación de sangre tiene muchos mitos. Ya veíamos que algunas confesiones religiosas han decidido no donar sangre o que tienen unos métodos especiales. En Colombia, ¿cómo está la donación de sangre? ¿Los colombianos somos donantes o no lo somos? Somos donantes, aproximadamente 17 de cada 1000 donantes, 1000 personas, 1000 habitantes donamos sangre en Colombia. Sin embargo, no es suficiente para las necesidades que tiene el país. Debemos donar más, debemos ser conscientes de que la única forma de conseguir la sangre es el ser humano. Se han tratado de diseñar productos sintéticos para que reemplacen la sangre, sin embargo, hasta ahora no se ha logrado. ¿Cuál es el déficit que tiene entonces Colombia en sus bancos de sangre? Colombia sufre básicamente por los grupos O positivo y O negativo. Requerimos aumentar más o menos en un 5% los donantes que tenemos en este momento activos en el país. Eso significa que debemos subir a 33 más o menos por cada 1000 habitantes, es decir, el doble de lo que estamos hoy. En esos RHs específicos, O positivo y O negativo. Porque son los donantes que más... escasos. No, son los que más frecuentemente se utilizan. El O negativo es el donante universal, entonces se utiliza para las maternas como código inicial para código rojo y se le puede transfundir a cualquiera de las personas que tienen grupo A, B, o el que sea. Y el O positivo por lo mismo se le transfunde a todas las personas de grupo A, B, O. Entonces se gasta más, se consume más. Doctora Aida, ¿quién puede donar y quién no puede donar sangre? Pueden donar las personas entre 18 y 65 años porque es un acto de responsabilidad legal. Pueden donar personas sanas, personas que no hayan sufrido enfermedades, que en el último año no hayan tenido cirugías, personas que no estén embarazadas, en el caso de las señoras que no estén lactando. Los hombres pueden donar cada 3 meses, las mujeres cada 4 meses. ¿Cuáles son esas enfermedades que hacen que una persona no pueda ser un potencial donante? Las enfermedades transmisibles, por ejemplo, HIV, hepatitis B, hepatitis C, HTLV, enfermedades que pueden transmitirse por la sangre, o algunas enfermedades de tipo autoinmune que no pueden donar, el donante no es activo, no porque no le sirva la sangre a los demás, sino porque puede uno estimular el sistema del donante. Bueno, hablemos ahora de los mitos de la donación de sangre. ¿Es cierto que si uno dona sangre se engorda? No, para nada. Lo que pasa en ese caso es que, como todas las personas, tenemos la tendencia a tratar de reponer lo que sentimos que perdimos. Entonces se puede comer al loco. Sí, entonces aumentamos la ingesta de los sólidos. Lo único que debemos hacer cuando donamos es aumentar la ingesta de líquido, porque el organismo está tan perfectamente diseñado que repone la sangre casi en 5 o 10 días. De hecho, por eso es que se puede donar cada 30 días sin ningún... Cada 3 meses los hombres sin ningún problema o cada 4 las mujeres. En el caso de las plaquetas, sí, cada 30 días mensualmente se pueden hacer donaciones sin que haya problema para la persona. Bueno, cuando una persona va a donar sangre, ¿cuánto le sacan generalmente de sangre? Es decir, en medida.
En medida son 470 o 50 mililitros. Eso depende de más o menos la unidad, la volemia de la persona, pero eso es lo que se saca. Eso equivale a menos del 10% de la sangre que tiene el ser humano, el cuerpo humano. Es lo máximo que se saca. Y en este momento hay algunos equipos que nos permiten tomar solo uno de los componentes. Entonces son las aféresis, que es un procedimiento especial, permite sacar solamente las plaquetas o los glóbulos rojos y al donante se le reinyecta, digamos, los otros componentes que no se le van a sacar. Doctora, veíamos que algunas confesiones religiosas no aceptan la donación de sangre por su dogma y por sus creencias. En el caso de los testigos de Jehová, que ellos no aceptan donación de sangre, ¿ahí qué pasa con un paciente que requiere sangre y que sea de esa confesión? ¿Cuáles son los métodos alternativos que hay para ellos? Hay bastantes métodos alternativos que no cubren lo mismo que la sangre cuando se coloca. Para el caso de las cirugías de corazón se han diseñado algunos productos que surten de oxígeno, que es la principal necesidad, pero solamente duran 6 horas y están en experimentación. Para el caso de estimular la médula ósea, sí se hace, los médicos lo hacen, estimulan la médula ósea a producir más con eritropoyetina para que produzca más rápidamente los glóbulos rojos. O en el caso de sangrados masivos, los médicos tratan de controlar con expansores sanguíneos que también rendir permiten la sangre de la propia sangre del individuo. Sí, con salina, con otro tipo de expansores. Pero eso no causa, no tiene el mismo efecto que la sangre. No tiene el mismo efecto, lo cubre en un momento, ¿sí? Durante la emergencia, y estabiliza al paciente, pero él requeriría posteriormente, seguramente. Para terminar, doctora Aida, una persona quiere donar sangre, ¿de qué edad a qué edad está permitida la donación y qué recibe por donar sangre? De 18 a 65 años. Y lo que recibe es la satisfacción de salvar personas. De salvar personas. La satisfacción de hacer el bien. La satisfacción de saber uno que al otro lado hay una familia feliz, porque uno dio una parte de uno que además el cuerpo renueva automáticamente. Además lo debía hacer uno rutinariamente porque produce una mejor oxigenación, le mejora circulación, uno se siente mucho mejor después de donar sangre, pues renueva las células, se estimula la médula ósea que produzca células. ¿Y es un compromiso social? Es un compromiso social, sobre todo la sangre únicamente se obtiene de los seres humanos. Doctora Aida, muchas gracias por estar con nosotros en Red Más País. Muchas gracias. Y ahí nos queda a nosotros la responsabilidad de hacer donaciones de sangre, porque es una labor y es importante para los bancos de sangre en Colombia. Ya regresamos después de comerciales. El Chontaduro está en peligro, ya les vamos a contar la historia. Continuamos, esto es Red Más País. El chontaduro es considerado como un alimento afrodisíaco y representativo de la costa pacífica, pero actualmente se encuentra en riesgo su producción debido a una plaga conocida como el picudo. En el Valle del Cauca ya están encendidas las alertas y expertos internacionales trabajan en su erradicación. Más de 1000 personas dependen de la producción y comercialización del chontaduro, alimento representativo del Pacífico y cuyo 90% del cultivo se encuentra invadido por una plaga proveniente de Asia, conocida como el picudo. Son 2 insectos que son como una especie de cucarrones que lo que hacen es romper la corteza de la palma y al romperla ingresar las larvas del animal y esa larva crece dentro de la palma y destruye todo el material vegetal de la planta y la acaba. Entonces al destruir la planta pues no hay chontaduro y es lo que tenemos hoy. Debido a la plaga, este fruto autóctono del Valle del Cauca ahora es traído desde el departamento del Cauca y del Putumayo, lo que ha generado un incremento entre 1.000 y 2.000 pesos, hecho que genera preocupación entre consumidores y vendedores. Por la plaga en el valle, este fruto es traído ahora de Putumayo y de Cauca, lo que ha generado aumento en el precio entre 1.000 y 2.000 pesos, lo que preocupa tanto a comerciantes como a consumidores. Me preocupa mucho porque es mi empresa. El chontaduro es mi empresa, es la fortaleza de nosotros los campesinos de la costa pacífica, como del Cauca, como del Chocó, como de Putumayo. Entonces, si nos acaba esa entrada que tenemos económica, ¿qué nos podemos hacer nosotros? Si aumenta el precio, ahí la gente no viene a comprar y entonces pues ahí las dificultades nos hacen más grandes a nosotros.
porque por el chontaduro es que nosotros nos sostenemos. La Gobernación y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria realizan un control biológico con un entomólogo alemán, especialista en picudos, para evitar su proliferación. En riesgo el chontaduro. Muy bien, gracias por acompañarnos hasta aquí, Red Más País. Recuerden estar conectados con nosotros en www.redmas.com.co. Hasta pronto. Red Más País.